Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, en realidad. ¿Qué hora es? No, es que vengo viajando y vengo con otro horario. Desde Argentina, sí. Viene acá al lado, pero era para salir más digno de lo que me pasó. Eh, Estoy muy contento de que nos veamos hoy día. Esta escuela es un espacio súper enriquecedor y me gusta verlos acá. En el futuro les voy a pedir que se vengan más para adelante, que podamos estar más apretaditos, más conectados. Eh, pero quisiera solamente leer a venir de nuestra querida escuela. Lo primero es Romanos 8, 14, 17. Esto está a un chiquitito de acoplar. Eh, Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que lo que me encanta de este pasaje es que está hablando de nuestra herencia, lo que significa ser hijos de Dios y cómo el Espíritu Santo tiene que dar testimonio a nosotros de que somos sus hijos y de que somos herederos. Y probablemente nuestro gran desafío de vida tiene que ver con poder conectarnos con Dios, conectarnos con el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo pueda hablarnos y pueda dar testimonio de quiénes somos y podamos entonces empoderarnos de nuestra herencia. Mi percepción de vida como cristiano de años, de pucha que de años, es que, mira, hace poco me acuerdo que estuve en Encienda y me hicieron una entrevista cortita y me preguntaron cuál ha sido, bueno, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero el día como más especial en tu vida. Y dije, yo creo que tengo dos puntos especiales en mi vida. Uno es mi conversión, el día que recibí a Jesús y decidí entregarle mi vida. Y el segundo, el día que entendí de qué se trataba mi vida y cuál era mi propósito. Yo aprendí a ser un buen cristiano dentro de la iglesia, pero llegó un minuto en que estaba dentro de la iglesia con una depre brutal, así muy apagado, una vida como sin sentido. Y lo que me di cuenta después es que lo que estaba pasando es que mi vida estaba actuando de cierta forma, haciendo cosas de manera correcta, pero carecía de propósito. Y qué complejo es que eres cristiano y estás en la iglesia y sientes que te falta propósito, que algo no está funcionando. Y entonces me acuerdo que comencé a estudiar con respecto al reino de Dios, visité una iglesia en Estados Unidos que es donde hablábamos de temas del reino de Dios, de lo activo del reino de Dios, cosas que yo había escuchado en mi iglesia por mucho tiempo, pero jamás los había puesto en práctica porque pensaba que estas cosas eran para todo el mundo, menos para mí. Y entonces cuando comencé a atreverme a vivir las cosas del reino de Dios, a entender quién era y a moverme desde mi verdadera herencia como hijo de Dios, algo volvió a despertar en mí. ¿Ya? Es como que les digo esto a todos los cristianos, tienes un tiempo de vencimiento donde solamente tu vida se trata de saber que eres cristiano y de tratar de portarte bien y hacer todas estas cosas que son las que uno piensa que se trata de la vida cristiana, hasta que tu vida se va a empezar a apagar. Porque nuestra vida no fue hecha para estar simplemente portándose bien. Eso es una pérdida de tiempo donde solamente nos enfocamos en eso. No estoy diciendo que te portes mal, ¿ya? Menos acá en esta clase. Estoy diciendo en realidad que tu vida tiene propósito y ese propósito tiene que ver con impactar a otros, tiene que ver con aquello que tú has recibido, poder darlo. Probablemente lo primero que necesitas es darte cuenta de lo que has recibido, entenderlo. Y cuando comienzas a entenderlo, que quizás también es todo un propósito de nuestra vida entender quién realmente somos, mientras más de eso va ocurriendo, entonces más puedes también compartir a otros. Qué relevante es que tengas vida dentro de ti. Jesús ofreció la vida eterna, pero también ofreció vida abundante. Y a veces los cristianos tenemos poca abundancia de vida. Entonces nuestra meta es como voy a vivir acá como sea hasta que llegue el día que Jesús vuelva y eso es toda mi espera porque aquí la vida es media miserable. No, eso no es así. Nosotros estamos invitados a una vida abundante y esa vida abundante significa que la compartimos con otros. Así como nuestra vida es transformada, somos parte del proceso de transformación de otras personas también. Y eso es algo maravilloso. Así que quiero animar y desafiarlos en esto. Jesús dijo
en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta porque dice, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto, vayan a hacer esto. Y yo estoy con ustedes cada día. Jesús ya los había enviado. Ya en Mateo 10 los había enviado a expulsar a los espíritus impuros, a sanar a los enfermos, toda dolencia. Pero ahora es distinto, dice, toda autoridad me ha sido dada y esta es la autoridad que nos entrega ahora para ir y hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Nuestra intención en la escuela es que ustedes puedan descubrir su identidad, quiénes son en Jesús, cuál es el propósito de tu vida como un hijo de Él, no como un cristiano, no como un hijo, como alguien que es parte de este reino de Dios y que eso te empodere y te encienda para hacer las cosas que Jesús dijo que tenías que hacer. Jesús dijo que tenías que hacer las mismas cosas que Él hacía y aún mayores. ¿Alguien está haciendo las cosas las mismas? ¿Para qué vamos a ir con mayores? Partamos por las mismas. Al menos comencemos a hacer las mismas cosas que Él hacía. Porque o Jesús nos mintió cuando dijo eso, o nosotros nos estamos mintiendo, teniendo una vida que es plana y que probablemente simplemente está enfocada en la moralidad y nada más, y no en una vida que es relevante. Entonces, cuando nuestra vida se enfoca en hacer las cosas que son del reino de Dios, que son de tu propósito, todas las otras cosas comienzan a enderezarse solas. La moralidad de tu vida se va a enderezar sola. Tu corazón se va a enderezar porque vas a empezar a querer las cosas que Dios quiere, porque estás trabajando junto con Él. Así que quiero animarles en lo que viene a que se metan en esto. Me imagino que cosas que vamos a hablar van a desafiar tu cosmovisión. Por eso vamos a partir hablando de cosmovisión y después vamos a pasar a teología. Pero es porque esto va a desafiar tu cosmovisión. Y algunos van a querer venir a contarme todo lo que ellos creen versus todo lo que yo creo. Y yo les animo a que eso me lo cuenten al final del año, ¿ya? Porque hoy día, a ver, no quiero ser pesado. Y puede que suene muy pesado esto, pero no lo digo de pesado. En serio. Lo que tú crees no es lo que queremos escuchar este año. ¿Ya? ¿Suena pesado, no? ¿No? Ok. No estamos ni ahí con lo que tú crees. En realidad queremos que tú escuches lo que nosotros queremos contarte. Y no queremos que seas tonto así como que me voy a comer todo lo que me digan. No, no, no. Escúchalo, procésalo. Y cuando pasa el tiempo nos dice, ¿sabes qué? Mira, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En realidad aquí tengo una encrucijada y está súper bien. Pero mientras estemos en la clase y tú lo único que quieres es como, no, es que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Esta clase no es para escuchar todo lo que tú no estás de acuerdo en realidad. Y la verdad que somos súper abiertos en esto. ¿Sí? A mí me encanta escucharlo a todos, pero como no está todo el tiempo, vamos a tener que ir avanzando en muchas cosas. No solo en mi clase, las otras clases que van a venir. Pero queremos que vengas con la mentalidad de, ok, voy a escuchar qué es lo que me dicen, voy a tomar, voy a absorber. Esto me genera un pequeño calambre, un desgarro acá en el ojo derecho. Está bien, escucha un poquito y después vamos a sentarnos a conversar. Y honestamente, que si hay algo que te genera ruido, pide una cita con nosotros. Felices nos vamos a sentar a tomar un café y que tú llegues con algo dulce. ¿Ya? El que tiene oído, que oiga. Ya, amén, listo, vamos con la clase. Ok, vamos con nuestra clase. Quiero quizá partir en realidad, déjenme, acá está abriendo. Espérenme, no se desesperen. Yo tampoco. Ok. Vamos a hablar de cosmovisión en esta clase, ¿ya? Este es el lugar de partida para nosotros. Y cuando pensé en cosmovisión, lo primero que vino una historia a mi cabeza, que vamos a ponerla acá para que podamos ir leyéndola, ¿ya? Ustedes me dicen si tienen la... Ok,
Perfecto. ¿Ya? Dice, cuando el barco del obispo se detuvo durante un día en una isla remota, decidió emplear la jornada del modo más provechoso posible. Deambulaba por la playa cuando se encontró con 3 pescadores que estaban reparando sus redes y que en su elemental inglés, bueno, esta historia está en inglés, pero que nosotros la estamos leyendo en español, le explicaron cómo habían sido evangelizados siglos atrás por los misioneros. Nosotros ser cristianos, le dijeron, señalándose orgullosamente a sí mismo. El obispo quedó impresionado. Al preguntarle si conocían la oración del Señor, les respondieron que jamás la habían oído. El obispo sintió una auténtica conmoción. ¿Cómo podían llamarse cristianos si no sabían algo tan elemental como el Padre Nuestro? Entonces, ¿qué dicen cuando rezan? Nosotros levantar los ojos al cielo, nosotros decir, somos 3, tú eres 3, ten misericordia de nosotros. Al obispo le horrorizó el carácter primitivo y hasta herético de su oración, de manera que empleó el resto del día en enseñarles el Padre Nuestro. Los pescadores tardaron en aprender, pero pusieron todo su empeño, y antes de que el obispo zarpara al día siguiente, tuvo la satisfacción de oír de sus labios toda la oración sin un solo fallo. Meses más tarde, el barco del obispo acertó a pasar por aquellas islas y mientras el obispo paseaba por la cubierta, rezando sus oraciones vespertinas, recordó con agrado que en aquella isla remota habían 3 hombres que gracias a pacientes esfuerzos podían ahora rezar como era debido. Mientras pensaba esto, sucedió que levantó los ojos y divisó un punto de luz hacia el este. La luz se acercaba al barco y para su asombro vio 3 figuras que caminaban hacia él sobre el agua. El capitán detuvo el barco y todos los marineros se asomaron por la borda a observar aquel asombroso espectáculo. Cuando se hallaban a una distancia desde donde podían hablar, el obispo reconoció a sus 3 amigos, los pescadores. «Obispo», exclamaron, «nosotros alegrarnos de verte, nosotros oír tu barco pasar cerca de la isla y correr a verte». «¿Qué desean?», les preguntó el obispo con cierto recelo. «Obispo», le dijeron, «nosotros tristes, nosotros olvidar bonita oración. Nosotros decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino», y después olvidar. «Por favor, decidnos otra vez toda la oración». El obispo se sintió humillado. «Vuelvan a sus casas, mis buenos amigos», les dijo, «y cuando oren, digan, somos 3, tú eres 3, ten misericordia de nosotros». A veces tenemos las verdades tan definidas en nuestra cabeza de cómo deben ser. Tenemos tantas estructuras, tenemos religiosidad, tenemos cosas que cuando chocan, o escuchamos cosas que cuando chocan con esta verdad que hemos construido en el tiempo, entonces rápidamente definimos que lo que está al frente es incorrecto, es correcto, es limitado, es pobre o es rico. Juzgamos la verdad porque nos basamos en nuestros propios marcos de referencia de qué es bueno y qué no. Y a veces necesitamos darnos cuenta que nuestros marcos mentales pueden ser bastante limitados, como lo fueron en esta oración. Entonces, cosmovisión es algo que tiene que ver con nuestras estructuras, con nuestros marcos mentales, con cómo pesamos las cosas que hay alrededor nuestro y cómo nos enfrentamos a las distintas experiencias. ¿Puedes poner la imagen de los lentecitos? Una cosmovisión es un conjunto de creencias sobre aspectos fundamentales de la realidad que influencian nuestra percepción, pensamiento, conocimiento y actuar. Uno más ahora. Es decir, una cosmovisión es una forma de mirar y explicar la vida. ¿Ya? Entonces, nuestra cosmovisión son lentes que nos ponemos a la hora de mirar las cosas que hay alrededor. Y son lentes a la hora de pesar y de juzgar y de sentir mucho de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y tenemos el desafío entonces de poder chequear cuál es nuestra cosmovisión, cuáles son los lentes que tenemos, por qué vemos las cosas como las vemos. Entonces hay un pasaje muy interesante que nos deja Jesús en Lucas 11. Está en el material de ustedes, ¿ya? Y dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz.
Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. Así que de alguna forma lo que está diciendo este pasaje, lo dejamos ahí nomás. Tu ojo es una lámpara que... No, déjalo, sí, está bueno. Lo escribió Jesús, está bueno. Entonces lo que está diciendo es que tu ojo, la forma en que ves las cosas, es una lámpara. Y es un filtro, es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Y cuando tu ojo, tu mirada, tu percepción de las cosas es la correcta, entonces hay luz dentro de ti. Pero cuando no es así, cuando tu ojo está malo, cuando tu visión de las cosas está equivocada, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y esta debe ser la declaración más relevante en el versículo 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Asegúrate de que aquellos que crees que es luz, en realidad no sea oscuridad. Y este es el problema, que en general asumimos la verdad que tenemos en nosotros sin cuestionarla. Y a veces esa verdad que pensamos que es luz, no lo es. Es oscuridad. Pero está tan metido en nuestra vida que no lo cuestionamos y no nos detenemos a pensar si está bien o no está mal. Hay una historia en la Biblia que está en Jueces. Es la historia de Miqueas. Espera, déjeme abrirla. Espérenme. Ahora no se quiere abrir. Ok. Jueces 17. Dice, había un hombre llamado Micaía, que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. Y el hijo ladrón. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron en la casa de Micaías. Micaías construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Es decir, lo que hace Micaías, primero, malo, porque robarle a la mamá sí que es malo. La mamá levanta esta queja y él reconoce, mamá fui yo. Le devuelve las 1000 monedas. ¿Qué hace la mamá? Toma 200 monedas para levantar una imagen. Ahora, supuestamente esta imagen, consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen. Pero lo increíble de esto, que para ella esto es algo que es sumamente hermoso, bueno, positivo. Pero la Biblia, muchos años antes, había dicho que, Éxodo 24, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Es decir, ella cree que tiene luz en sus ojos, pero en realidad tiene oscuridad. Y lo que está haciendo es levantar una imagen que años atrás había sido prohibido. Lo que Dios dice es, nunca te hagas una imagen de nada. ¿Por qué Dios dice que no hay que hacerse imagen de nada? Alguien me responde mientras me abrocho mi zapatilla. Porque todas las religiones tenían imágenes. Todas tenían imágenes. ¿Por qué Dios dice que no hay que hacerse una imagen? A ver si los de online responden. Es que aquí nadie está respondiendo, chiquillos. Ustedes pueden llevarse el premio.
Ahí está. Amigo, te ganaste 0,5 en la prueba. Yo lo voy a decir ahora fuerte. Porque la imagen somos nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, Dios no necesita que levantemos imágenes, animales, figuras. Nosotros somos su imagen acá en la tierra, creados a su imagen para representarlo. Ahora, que a veces lo hacemos pésimo, sí, eso es otra cosa. Pero nosotros somos aquello que más refleja la imagen de Dios en la tierra. Caídos, pecadores, como sea. Bueno, nada que ver con la clase, creo, ¿no? Pero de lo mismo. El tema es que el mandato es: no te hagas imagen. Y esto es lo que hace esta mujer, pensando que está haciendo algo bueno. Y entonces Micaía construye un santuario para el ídolo y nombra como su sacerdote personal a uno de sus hijos. Y Números 3:10 dice que Aarón y sus hijos, nombra a Aarón y sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. Es decir, solamente los hijos de Aarón podían ser los sacerdotes para ministrar en un lugar como este. O sea, realmente lo que hay acá es personas que están sumamente perdidas. Pero ellas están haciendo algo creyendo que es bueno. Porque creen que hay luz en sus ojos. Por eso es tan relevante cuando Jesús dice: ojo, ojo con lo que crees que es luz y que no sea oscuridad. Porque si es oscuridad, entonces dentro de ti también habrá oscuridad. Por eso se nos vuelve tan relevante que todo lo que nosotros creemos que está bien y que está mal y que por aquí y por allá, vayamos a la palabra y veamos qué es lo que dice. Si nosotros eliminamos la Biblia como el filtro, que es lo que le pasó a ellos, tú te puedes ir a cualquier lugar. Súper bueno, súper normal. En Jefté, en Jueces 11, está la historia de Jefté. Es un tipo guerrero, pero fue hijo de un judío con una prostituta, así que los hermanos lo echaron fuera. Pero el tipo se volvió tan famoso como guerrero que cuando estaban sufriendo contra sus enemigos lo trajeron de vuelta y le pidieron que fuera el general de ellos. Y entonces este general decide hacer un pacto con Dios y le dice: si tú me das la victoria, cuando llegue a casa, la primera persona que salga, la ofreceré en sacrificio a ti. Y efectivamente Jefté va y gana las batallas. Y cuando llega a su casa, la primera persona que sale es su hija. Y entonces la ofrece en sacrificio, con mucho dolor. Porque para él, y la hija le dice: tú prometiste esto, tienes que hacerlo. ¿De dónde viene la idea de que Dios está dispuesto a aceptar un sacrificio humano? O sea, es todo lo que él dice que no tienen que hacer. No tomen las costumbres del pueblo cananeo, ni las de Egipto. No ofrezcan en sacrificio a sus hijos. Por ningún motivo. No consulten a los muertos. No hagan agorería, no hagan magia ni hechicería. No tratan de adivinar el futuro. Ninguna de estas cosas que hacen los otros pueblos son las que tienen que hacer ustedes. Pero mira lo perdido que puedes estar si te alejas de la palabra y si dejas de ser la guía de tu vida. Y decides entonces que vas a tomar buenas decisiones basado en algo que cachas un poco de cristianismo y tu buena fe y tu buen criterio. ¿De dónde está formado tu buen criterio? De este mundo. Y de lo que has vivido en este mundo y de todos los valores que hay en este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Es decir, si tú te alejas de la palabra, o probablemente no la conoces porque recién te convertiste, recién conociste, recién te metiste acá, obviamente que vas a tener una carga brutal de cosas en tu vida que son las que vienen de este mundo. Y si estuviste y llevas años en el cristianismo, pero eres un tipo súper sedentario que va a la iglesia el día domingo, nomás y escucha la palabra, y eso es todo, pero no lees su Biblia, entonces claramente lo que vas a tener en tu vida es una mezcla de cosas, y te van a parecer espectaculares, y tiene sentido para ti, y todo está bien, pero en realidad lo más probable es que aquella luz que crees tener es oscuridad. Y no te das dando cuenta que, como dice Proverbio, que crees que es un camino de vida, en realidad es un camino de muerte. Y entonces necesitas volver atrás. Y el problema con la cosmovisión es que requiere muchísima humildad
de atreverte a cuestionar la cosmovisión. ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? El versículo 6 es probablemente el más clave de todo esto. ¿Por qué ocurren estas cosas? En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Nuestro gran problema es que nos encanta nuestro criterio y nos parece fantástico. O sea, yo realmente siento que cuando discuto con mi esposa, yo tengo la razón. O sea, el 80% de las veces tengo la razón. El 20% tiene ella. Y ese 20% es que me pilló volando bajo y no pude argumentar, no pude construir el argumento para defenderme. Y la verdad en realidad es que no es así. O sea, ella tiene la razón casi siempre. Qué rabia. Pero uno disfruta su criterio. ¿Por qué? Porque me ha acompañado toda la vida. Es parte de mí. Es lo que he creído siempre. Y si no me conocen, tengo alergia y esto pasa todo el rato. Ustedes se dan vuelta nomás. Es un desafío de humildad que cuestiones tu criterio en esto. Es un desafío de la vida cristiana que decidas morir y que decidas tomar lo que Jesús dice que es lo correcto. Esa es la vida cristiana. Pero nosotros luchamos contra eso. Luchamos con esta idea de que voy a abrazarlo todo. Es más, y nos engañamos en este proceso. No, esta cosa no es así. Mira, esto es medio antiguado. Cuando tú leas algo de la Biblia que genera ciertas reglas, ciertas estructuras y que te confrontan cómo estás viviendo tu vida y te parece anticuado, es que, o sea, tu orgullo se levantó en ese minuto y no quieres aceptar lo que Jesús está diciendo. Y lo digo de esta forma, y es súper normal que eso suceda si llevamos años viviendo en un mundo que piensa de una forma distinta y que su príncipe es Satanás, no Dios. Entonces el proceso que hay ahora es que Dios sea el rey de tu vida. Y eso va a ser un proceso donde vas a tener que estar cada cierto tiempo dándote cuenta que estás haciendo un golpe de estado y que vas a tener que entregar el poder nuevamente y que vas a tener que rendirle tu corazón y que en esta área que nunca pensé que iba a tener un problema, tengo un problema y tengo que decirle a él ahora que venga. Y en esta otra también, me metí las patas con mi señora, le dije que yo tenía razón, no tengo la razón. Ya, si no tengo la razón, ya lo sé. Y el Espíritu Santo me dice, bueno, pero dile eso. Ah, no, pues Señor, sí. Ya reconozco que no tengo la razón, pero además tengo que decirle que no tengo la razón. Eso es humillante. Así, pues, humíllate. Porque te hace bien. Y a ella también le va a hacer bien. Estos son los valores del reino de Dios. Y cuando nosotros nos movemos los valores del reino de Dios, lo que se desbloquea es el reino de Dios. Pero cuando nosotros queremos mover a los valores de este mundo, entonces se desbloquea este mundo. Y este otro mundo del reino de Dios es verdad, es amor, es perdón. Todas son estas cosas del reino de Dios. Son las cosas que consiguieron la victoria de que nosotros hoy día estemos acá. De que Jesús haya muerto, algo tan negativo, pero haya triunfado en esa cruz. Por eso nuestra cosmovisión necesita ajustarse. Avancemos. Entonces, ¿qué es una cosmovisión? Hablamos entonces. Es una forma de ver y explicar la vida. ¿Ya? A un nivel básico, auto, Kia, por favor, mover el auto. Ya, chiquillos, nadie está mirando. Kia, CGT. Ah, pero también hay gente arriba. Sí, también hay gente arriba que tienen una cosmovisión mucho más podrida y se estacionan mal. ¿Tú cachai? Mira, cuando ocurren estas cosas en la iglesia, es que el culpable no se quiere parar. ¡Oh, qué vergüenza! Cosmovisión, po. Es como que un error. Si los errores está bien, podemos cometer errores. El cristianismo es un espacio para los errores. Puedes meter la pata 100 veces. ¿Y qué va a hacer? Jesús te va a perdonar 100 veces. Esa es la gracia de la vida cristiana.
tratan de meter la pata en la misma cosa 100 veces, porque en realidad ahí hay un problema médico. Ok, entonces, todos tenemos una cosmovisión. Muchas veces digo a la gente, todos tenemos también una teología. Si una teología es una cosmovisión, todos la tenemos. Lo que pasa es que no le ponemos nombre y a veces ni siquiera la sabemos articular. Pero a un nivel básico, toda cosmovisión responde a 4 preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué anda mal? ¿Cuál es la solución? ¿Quién soy? El origen, la naturaleza y el propósito de los seres humanos. ¿Dónde estoy? La naturaleza y la extensión de la realidad que me rodea. ¿Qué anda mal? La causa de la injusticia, el sufrimiento, el mal y la muerte. ¿Cuál es la solución? La manera de vencer estos obstáculos y lograr satisfacción y bienestar en la vida. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó hacerse todas estas preguntas, así como preguntas bien fundamentales de quién soy, dónde estoy, de qué se trata la vida, para dónde voy. Yo me acuerdo que empecé con estas preguntas probablemente a los 15 años. Me hacía estas preguntas, de ¿dónde soy? ¿De qué se trata? ¿Es esto realmente la vida? Y mientras hacía eso ponía las canciones bien lentas, así como, depre, depre, así, con un tenedor me hacía acá. Porque me sentía sumamente perdido. Y en esa época, ¿qué fue lo que hice? Me metí en la nueva era y en el ocultismo, tratando de buscar una solución, algo que llenara este espacio que había vacío. Porque realmente estaba desesperado de que algo más tenía que haber en la vida. Bueno, hay preguntas dando vuelta en nosotros. Algunos logramos articularlas, algunos de repente no. Y algunos tenemos sensaciones nomás. Es común tener sensaciones. Me acuerdo una vez que fui a Antofagasta, aún prendiendo la mecha, y estábamos, la previa, llegamos a un colegio. Y en ese colegio nos pidieron que fuéramos a compartirle a los terceros y cuartos medios, creo. Y meternos a sus salas de clase. Y yo decía, ¿qué le hablo a un cabro de cuarto medio que no está ni ahí con Jesús, po? Y que de repente llegan unos gallos a su sala de clase, era muy extraño. Así que traté un poco de acordarme qué hacía yo en cuarto medio. Y claro, yo dije, yo llego y cuando es día viernes me voy a la casa de un amigo y carreteo viernes, sábado, domingo, y el domingo de la noche llego de vuelta a mi casa. Eso es lo que hacía. Mis papás se habían separado hace un par de años. Y probablemente por eso también mi vieja con quien vivía no me decía nada, porque se sentía culpable. Así que yo me iba de viernes a domingo a la casa de un amigo y ahí estaba todo el fin de semana, y todos los fines de semana lo único que hacía era carretear y chupar y fumar y darle la vida. Porque el solo quedarme en silencio en la casa, así una noche, era agobiador. El silencio. Empezaban sensaciones extrañas, nostálgicas, de vacío, de desesperanza, y venían preguntas y pensamientos. Así que me acuerdo que cuando estaba con este curso les empecé a hablar de eso, y les empecé a hablar de cómo me sentía a esa edad. Así que les pregunté, ¿y a ustedes les pasa eso, no? Y la verdad, increíble, porque los cabros respondieron, podrían no haber respondido nada también. Y respondieron, sí, en realidad sí les pasaba. Así que pudimos comenzar a orar por ellos, porque nos identificamos en esto. Y pudimos orar y ministrar, y ahí oramos, bueno, y ahí oramos por sanidad, hubo un milagro y quedó las cosas después. Quedó las cosas en realidad porque en todos los cursos donde se hizo esto empezaron a ser ministrados, y después estábamos en el comedor y llegaron todos, y ahí, bueno, hubo liberación, hubo de todo en ese colegio. Fue bien alucinante. ¿Por qué? Porque en realidad fuimos creados para Dios, y hasta que no estemos con Él, nuestra alma estará inquieta. Y esta es la gran gracia de la vida cristiana, que yo sé que cualquier persona que no tenga a Jesús, por más que haya practicado 20.000 cosas, su alma está inquieta y está vacía. Y lo que está haciendo es una búsqueda desesperada, y está subiendo las dosis de todo lo que pueda estar, no solo consumiendo drogas, sino todo lo que pueda estar consumiendo de prácticas y de ritos y de religiosidad, tratando de buscar algo que también ocurre dentro de la iglesia. Aquellos que se llenan de ritos dentro de la iglesia y de prácticas, pero no se llenan de Jesús, porque el vacío sigue estando ahí. Y tú consumes, y el vacío sigue, porque lo que necesitas es consumirlo a Él. Bueno, todas estas cosas ocurren y nos llevan en realidad también a buscar algo que nos dé alguna explicación y que nos dé también un sentido de propósito en la vida.
Por eso también, cuando Rick Warren escribió el libro Una vida con propósito, se volvió el libro más vendido. No sé si cachan a Rick Warren y Una vida con propósito. Si no lo cachas, es un autor muy conocido, con una iglesia muy linda en Estados Unidos. Creo que ya se jubiló de la iglesia, pero escribió el libro Una vida con propósito. Y el libro se vendía en todas las librerías, cristianas, no cristianas, en los aeropuertos, en todos lados, porque todos estamos buscando una vida que tenga propósito. Ok. Entonces, una cosmovisión determina entonces cómo interpretamos la realidad. Entonces vamos a hablar un poco del funcionamiento de una cosmovisión. ¿Ya? Es decir, ya hablamos de que hay ciertas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué anda mal? ¿Y cuál es la solución? Desde esto podemos un poco entender también cómo funciona nuestra mente, cómo funciona una cosmovisión. Vamos a leer entonces aquí a Mateo 16, 21 al 23. ¿Ya? Primero me voy a sonar, sí. Dense vuelta. No, por micrófono no. Entonces, Mateo, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Esto jamás te sucederá a ti. Pero Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Oye, esa sí que es una reprensión, ¿no? Aléjate. Yo como pastor nunca le he dicho a alguien eso. Tentado he estado. Pero imagínate cómo lo... No, nunca te he dicho a ti eso. Pero es fuerte. Aléjate de mí, Satanás. Y sobre todo porque Pedro, 3 versículos antes, 3 doritos antes, le dice, Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le dice, esto no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Acto seguido, Jesús les dice, voy a ser entregado. No, jamás te pase esto a ti. Dios nos libre, eso jamás te sucederá. Aléjate de mí, Satanás. Todo lo que se construyó en la identidad de Pedro, aquí se le fue. Pero así, de un plumazo. Pero este es el tema, que todos podrían pensar, mira, nosotros hoy día estamos leyendo la historia cuando el libro terminó, pero vamos para allá. Acabamos de reconocer que Él es el Cristo. Este es un pueblo que está esperando que el Cristo, el Mesías, aparezca hace muchos años. Desesperados para que aparezca. Están viviendo en una opresión de los romanos que es brutal. Lo que ellos quieren es que aparezca el Cristo y que traiga las promesas de la riqueza y de la abundancia y que todo vuelva a su lugar donde siempre debió haber estado. Y finalmente reconocen que Él es. O sea, sí, algo cachamos, pero en este minuto Pedro le dice, no, tú eres el Cristo. Algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías, pero ¿quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo. O sea, Pedro caminó con Jesús hasta que un día descubrió que este Jesús era el Cristo. Y cuando finalmente reconoce que es el Cristo y Jesús le dice, esto es así, y no te lo reveló carne ni sangre. Entonces el Cristo le dice que va a morir y que va a sufrir. Y es como, no tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a morir tú si tú eres el Mesías, el que hemos esperado? En su cabeza, el Mesías no puede morir, no puede dar su vida. O sea, ¿cómo se te ocurre que va a ocurrir algo así? O sea, rendir la vida no tiene ningún sentido. Sin embargo, la forma de pensar de Jesús no es esa. La vida
se gana cuando se pierde. La vida se gana cuando se pierde. Yo he venido a dar mi vida. Yo he venido a servir, no a ser servido. ¿Cómo? El Mesías, el Rey. ¿Cómo tú vas a venir a servir y no ser servido? Sí, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Yo he venido a servir. Yo he venido a esto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, a veces hay luz en nuestros... a veces creemos que tenemos luz cuando en realidad tenemos oscuridad. Y nosotros necesitamos estar muy atentos a eso, muy pendientes, muy humildes de examinar dónde estamos. Entonces, lo que Jesús pensó que estaba haciendo de manera, perdón, lo que Pedro pensó que era de manera perfecta, en realidad estaba haciéndolo de manera espantosa. Y Jesús lo reprende y le dice que lo que él está haciendo es una obra del enemigo. Así que vamos entonces a ver cómo funciona una cosmovisión. Tiene 4 puntos y de alguna forma tiene una estructura que es como el software que tienes en tu cabeza, en tu mente. ¿Ya? El primer punto tiene que ver con las historias. En tu cabeza hay historias, es el relato de quién eres, que incluye a tu familia, que incluye a tu cultura, que incluye tu educación. Todo eso ha formado una base de información en tu cabeza a la hora de pesar las cosas. ¿Ya? Tú traes una historia en tu cabeza y esta historia genera este software que hay en ti. ¿Ok? Segundo punto. En segundo lugar, en tu cabeza hay preguntas básicas, como las que vimos antes. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo me conecto con lo divino? Hay preguntas básicas en tu cabeza que necesitan respuestas. Pueden ser preguntas como con respecto al amor. ¿Cómo me relaciono con el amor? ¿Qué tan real es el amor? ¿Alguien me puede amar realmente? Y entonces esas preguntas están dando vuelta en tu cabeza y de alguna forma las acciones que tienes de vida las van respondiendo, las van afirmando o las van desarmando. Siempre recuerdo un poco la historia. Déjame ver la hora nomás. Yo a veces me alargo. Mira, voy a contar algo que tiene que ver conmigo. Mi historia con mi mamá, a quien amo profundamente. Mi mamá fue una persona, que no es así obviamente, pero en su minuto tuvo una historia bien difícil de vida. Y era un poco dura con mi hermano mayor, un poco agresiva. ¿Ya? Entonces, yo tengo un año de diferencia con mi hermano. Un año. ¿Quién sabe que cuando uno tiene un año de diferencia fue un golazo? Ya, yo fui un golazo. Lo vine a saber como a los 35 años recién, no, como a los 40, cuando tuve mi segunda hija y caché la diferencia de edad y dije, yo Fiat Blanco, por favor, mover el auto, lo siento, pastor. Ya no les voy a contar la historia entonces. ¿Sí? ¿Alguien fue o no? Ya. Nadie lo vio, ¿cierto? Perfecto. Entonces, mira, les cuento esto, no porque quiera hablar mal ni de mi mamá ni nada, porque la verdad que yo tengo una muy buena relación. Pero en ese minuto, mi mamá estaba. La vida es difícil, tenéis 2 cabros chicos encima, un papá que no ayuda mucho. Entonces la vida estaba media compleja, mi mamá tuvo una depre igual en esa época, postparto. La cosa es que mi mamá era dura con mi hermano. Y mi cabeza veía esto de chiquitito. Así, golpes. Y yo procesé rápidamente que el afecto, para que a mí mi mamá me amara, yo tenía que portarme muy bien y tenía que tener una conducta intachable. Así que mi construcción relacional tuvo que ver con eso. El afecto se gana con buena conducta, es decir, mérito. Esa no era la realidad. Ojo, mi vieja me requete contra amaba, pero de niño mi construcción fue esa. Por lo tanto, para adelante, mis relaciones se movían desde ese lugar. Desde un lugar donde todo era por mérito. Y las relaciones no eran de amor incondicional porque son frágiles.
y mi conducta y mis errores pueden rápidamente traer un conflicto y entonces perder. Y me llevó a estar casado con mi esposa, que estábamos súper relajados, re que te contra bien. Yo voy a cumplir 21 años casado. Pero me daba cuenta que peleábamos y yo a las 2 horas estaba nervioso ya, porque llevábamos mucho rato en silencio. Y no sabía por qué. Porque muy en lo profundo todavía aparecía este fantasma de que las relaciones son frágiles. Que yo sabía que no. Por eso es tan relevante esto. Porque a veces tu cosmovisión está muy profunda, dando vueltas. Y desde muy profundo dicta cosas en tu vida, aunque no eres tan consciente de esas cosas. Pero tienes temores, inseguridades, ansiedades. Entonces mi ansiedad era querer resolver las cosas muy rápido porque me sentía mal. Porque quizá esto podía terminar muy mal. Y yo después cuando empecé, como que fui cachando, dije, pero esto es una tontera. Ya, esto no estoy hablando de mi primer año de matrimonio, estoy hablando que llevaba 10 años y me sentía así. Y después tenía 2 hijas y todavía me sentía así. Decía, mi señora no me va a dejar nunca. Por último, por pena no me va a dejar, pero no me va a dejar. Pero había algo que estaba muy profundo. Entonces, mi proceso también fue desenmascarar esto, llevarlo a la luz, para que Jesús pudiera venir. Así que tu cosmovisión puede estar muy profunda y sutil, pero va dictando cosas a tu vida. Y va dictando cosas que son de valor y no son de valor. Entonces, nuestras historias, nuestras preguntas básicas van de alguna forma cargando este software en nuestra vida. Tercer lugar, a veces lo tenemos en el libro por si acaso, tiene que ver también con simbolismo. A veces hay cosas en nuestra cultura que nos ayudan a procesar la información, objetos, eventos, rituales, festivales. Me acuerdo cuando invité a un amigo, al Guille Losforte, que es un argentino, y el Guille vino justo, lo invité para fiestas patrias, para el 18, y desde que llegó tuvo 7 días. Los 7 días comimos carne y asado, y donde íbamos todas las casas tenían banderas chilenas, y él no podía entender, uno, que comiéramos tanta carne, y yo le decía, viejo, tú eres argentino. Sí, me dice, comemos, pero no comemos 7 días seguidos, viejo. El pobre lo mandé con gota de vuelta para allá. Yo no sabía tampoco que él tenía gota. No había sido vulnerable en contarme eso. Creo que ningún argentino quiere reconocer que tiene gota cuando le gusta tanto la carne. Pero él estaba impactado, decía, ustedes tienen una cultura súper patriota. ¿Y ustedes no celebran la independencia? Sí, es un día, no es feriado, me dice. O sea, suben la bandera, cantamos el himno y se acabó. Entonces hay cosas de patriotismo que yo las fui entendiendo. Y me acuerdo, doy ejemplos futboleros, pero de repente, bueno, no de repente, muchas veces vamos al final de la tabla y los estadios siguen llenos con la selección chilena. Y vamos al final de la tabla. Pero hay que ir a apoyar porque hay patriotismo. Entonces, somos una nación que es bien patriota. Esas cosas van marcando y van construyendo también nuestra cabeza, nuestro software. Y por último, nuestras acciones y estilos de vida. De alguna forma, en nuestras historias, preguntas de vida y significados se encarnan y se ven en nuestras acciones diarias, en nuestras prácticas y en nuestros estilos de vida. ¿Ok? Entonces, hay un cuadrito, este mismo, nuestras historias, nuestras preguntas, nuestros significados, nuestras prácticas, todas estas cosas de alguna forma van construyendo, armando nuestra cosmovisión y cómo percibimos y cómo actuamos frente al mundo. ¿Ya? Todas estas cosas están actuando en tu cabeza a la hora de formar tu cosmovisión y te predisponen al mundo. ¿Ok? Vamos a ver cosmovisiones principales. Vamos a avanzar. Cosmovisiones principales. El teísmo. Creer en un Dios personal, creador y soberano del universo, un ser supremo que está fuera de su creación, pero que interviene en ella. ¿Ya? Segundo, el panteísmo, identificar a Dios con la naturaleza misma. Todo lo que existe sería parte de una gran deidad impersonal. Dios está aquí, Dios está en todas partes, yo soy Dios, ya, todo. Es un Dios impersonal. Esa era mi creencia antiguamente.
cuando estaba metido en Nueva Era. Entonces Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en mí, yo soy Dios, 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 y a todo esto. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás en un problema, tú tienes las herramientas para salir de ahí, porque tú también eres un todo con Dios, pero no tienes un salvavidas. No hay alguien de afuera a quien tú puedas clamar y pedirle que te rescate. O sea, mira la soledad que hay en que no tienes a quien pedirle que te rescate. Esa idea ya no está en tu cabeza. Esa construcción filosófica es brutal, porque esa es orfandad pura. Satanás está detrás de eso, profundamente, para dejarte en un lugar de absoluta orfandad. Y naturalismo, pensar que la realidad se limita al universo material y que funciona solo por leyes naturales sin nada más allá. Eso, bueno, cada vez se cae más porque es imposible. Bueno, no vamos a entrar en esa parte ahora. Cosmovisión inconsciente. Esta quizás es la parte que más me interesa. No está acá, ya sacamos ahí. Lo que más me interesa en realidad es que la cosmovisión que tú tienes es una cosmovisión inconsciente. ¿Ya? Tú crees que tienes una cosmovisión, pero tú te vas a dar cuenta muchas veces que lo que dices que crees no lo practicas. Y cuando esa es la realidad de tu vida, entonces tú tienes una cosmovisión que está operando inconscientemente dentro de ti. Como yo que decía, no, mi esposa me ama y todo lo que me ama, pero tenía miedo de que me fuera a dejar, cuando en realidad no había ninguna señal de eso, sino que había una cosmovisión que estaba operando dentro de mí que me hacía sentir sumamente inseguro. El problema de una cosmovisión que es inconsciente es que asumimos que la verdad que tenemos y los valores que tenemos para medir el mundo son la verdad. Y punto. Es decir, de repente te puedes conversar con alguien y algo que la persona hace te molesta, te incomoda y piensas que está mal. Entonces, trabajar con otras personas se vuelve difícil porque sus objetivos son distintos a los tuyos. Mira, esta persona no vea, no sé si alguna vez han escuchado el DISC, que es un test de personalidad, ¿ya? Dominante, influyente, servicial, y el C, concienzudo. Son distintas formas de que trabajamos las personas, de cómo operamos. Y nosotros, yo me acuerdo cuando trabajaba al principio acá, estábamos con Roger, con David y con, no conocen, quizá conocen a José Soto, que es con quien está tomando el proyecto también de Malawi. La cosa es que los cuatro estábamos ahí, éramos una letra de este disc cada uno. Y yo tenía muchos rollos con Roger, ¿eh? Porque Roger es un tipo, dentro de esto es el dominante, pero no es que es dominante así, no. Es dominante en su manera de operar, es que es visionario, es una persona que busca la visión y trabaja en pos de la visión y van buscando el objetivo. Y yo estoy en otro lado, yo soy una persona, es como que corramos, mira, allá está pasando algo, vamos todos para allá. Yo estoy en otro lado, yo soy un concienzudo que está diciendo ya, pero si vamos a correr para allá, ¿vamos a alcanzar a llegar? Y si corremos y lo que está allá, ¿sabemos que hay del otro lado? Entonces, nuestra forma de operar era súper distinta. Y mi pensamiento era, yo quiero a Roger y yo lo tolero. Yo, aquí, que soy un buen pensador, y Roger, que es loco, pero yo tengo que aprender a trabajar con él y tengo que aprender a tolerarlo. ¿Cachai? Y no, cuando hicimos este test nos dimos cuenta en realidad que cada una de estas formas son un aporte. Y Jesús tenía cada una de estas cosas dentro de su estructura. Y nosotros necesitamos aprender a crecer hacia el otro lugar. Y entonces lo que empezamos a tener fue una empatía, de valoración del resto. Pero cuando tú vienes con una cosmovisión que lleva tantos años en tu vida y que es inconsciente, que ni siquiera sabes que está ahí, tú simplemente valoras cosas y rompes personas o las levantas. Porque así te fluye nomás. Entonces uno de los desafíos que tenemos es poder darnos cuenta realmente de cuál es mi cosmovisión. ¿Qué es lo que realmente pienso? ¿Qué es lo que realmente creo? ¿Cuáles son las cosas que realmente valoro? ¿Qué es lo que está operando dentro de mí? Cuando pienso en sanidad, yo me doy cuenta realmente que enseñamos de sanidad en la iglesia, en la escuela, en cursos, y la persona dice, ay, me encantó lo de sanidad que enseñaste, y tengo una persona que está enferma, que es mi vecina, así que la voy a traer el próximo martes para que usted
usted ore por la vecina. Si yo digo, no entendiste nada, porque la idea no es que yo te enseñe para que las traigas conmigo. La idea es que te enseñamos en la escuela con respecto a sanidad para que tú te atrevas a hacer lo mismo. Y te mostramos un modelo de cómo hizo Jesús las cosas y qué dijo que nosotros también haríamos para que tú las pongas en práctica. Entonces tú puedes creer que la sanidad es real y está al alcance de todos, pero tu cosmovisión realmente no lo va, hasta que no es tu práctica, no lo crees. Es decir, la realidad, como decía Frida Kahlo, digas lo que digas, eres lo que haces. Esa es tu cosmovisión. Por lo tanto, si tú crees que Jesús realmente te ama, te perdona, el Padre te está buscando y todo, pero cada vez que pecas, te demoras 3 días en volver porque te llenas de vergüenza y entonces te arrancas de Dios, significa que no entiendes la gracia. Y no entiendes lo que significa la salvación. Y no tienes idea de lo que significa realmente la cruz. O sea, tú quieres ser parte de este club, pero no lo entiendes. Porque tus obras, y en lo más íntimo, van a reflejar lo que realmente crees. ¿Cuál es tu cosmovisión? No lo que dices, no lo que dices que crees, sino lo que realmente dices, o sea, lo que realmente actúas. ¿Ya? Vamos a ir al punto final, porque quiero dejar unos minutos para preguntas. Una cosmovisión en acción. ¿Cómo se mueve entonces una cosmovisión? En acción, ¿ya? Tenemos aquí 6 puntos. 1, recibir, dice. Está en el keynote eso, ¿no? Sí, creo que está al final. Ahí está. Recibir, interpretar, recordar e integrar, evaluar, responder y actuar. Entonces les voy a dar un pequeño resumen conectando con la primera historia que leímos al principio, ¿ya? Recibir. Recibir es el acto físico, así realmente escucharlo, ¿ya? Entonces el obispo escucha la frase, somos 3, tú eres 3, ten misericordia de nosotros. Él escucha esto, capta, pero podría haberlo escuchado en un mal lugar, el ruido de las olas y todo, y no lo escucha bien. Así que esto es más físico, es realmente poder recibir la información. El segundo es interpretar, ¿ya? No basta solo con escuchar, hay que entender lo que realmente significa. Y aquí comienza un filtro. El obispo traduce esas palabras según su marco de referencia. Somos 3, tú eres 3. Y para él esas palabras no suenan a algo litúrgicamente correcto, sino a un lenguaje primitivo. Ya el contexto de esta persona del obispo es lo que él ha estudiado, su academia, la estructura de la iglesia. 3, recordar e integrar. Entonces el obispo busca en su biblioteca mental lo que sabe sobre el Padre Nuestro y compara lo que acaba de oír con lo que él considera que es correcto en la vida cristiana. Y entonces su idea es que estos hombres son incompletos, están incompletos. ¿Ya? 4, evaluar. Y aquí es donde la cosmovisión comienza a emitir un juicio. Decide que la oración es incorrecta, probablemente herética. No evalúa el corazón de los pescadores, sino evalúa la precisión técnica de las palabras. ¿Por qué? Porque él se está basando en su orden y en su doctrina y en la liturgia que él recibió. Esos son sus valores. Esas son las cosas que para él son primordiales. 5, ¿cómo es responder? ¿Qué va a hacer él con aquello que acaba de recibir? Y su reacción es la corrección. Él quiere corregir a estos pescadores. Les dice que está mal y lo que hace es dedicarse todo un día a enseñarles la forma correcta. Es decir, lo que él hace como respuesta nace de la evaluación que hizo antes. 6, actuar. Finalmente se va satisfecho porque logró que repitieran el Padre Nuestro como correspondía. Lo que él buscó fue cambiar el comportamiento de los otros para ajustarlos a su propia visión del mundo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque debemos estar atentos a cómo opera nuestra cosmovisión. Si el obispo hubiera sido consciente de su cosmovisión y entender que estaba operando desde cierto lugar, en realidad él podría haberse preguntado, ¿por qué me está molestando lo que está pasando con estas personas? ¿Por qué me molesta si pareciera que ellos tienen su relación con Dios? Y sin embargo vemos que al final de la historia
cuando ve a los a los 3 hombres caminar sobre el agua, ¿qué le pasa a él? Tiene un desgarro, un calambre en su cabeza, terrible, porque la evaluación que él tuvo en el paso 4, de que eran las personas que eran ignorantes, queda completamente destruida ante la realidad del milagro. Y la acción ahora, el paso 6, ya no es el de antes, ahora es la humildad. Cuando vayan a casa, oren, somos 3, tú eres 3, ten misericordia de nosotros. ¿Ya? Entonces, nuestro desafío tiene que ver también con descubrir nuestra cosmovisión. Vamos a hablar después de la cosmovisión de Jesús, ¿ya? Pero lo primero es poder desde este lugar abrir esta idea, este pensamiento. Juanes, ¿quieres agregar algo? Él es Juanes, ¿ya? Va a estar con nosotros, es parte de nuestro equipo, de acá de la escuela, es mi amigo, es brillante y no voy a decir nada si está soltero o no. ¿Cómo están? Qué bueno. Oye, cuando terminamos el año pasado esta primera clase, levantó un alumno la mano y silencio tenso. Dice, ¿dónde está mi Señor Jesús en todo esto? No sé si te acordáis, Carito. Y bueno, efectivamente, una clase en donde hablamos mucho con cosmovisión, pero ¿por qué? Y con esto quiero un poco introducir lo que es la siguiente clase. En Marcos 10:17, en verano escuché esto y la verdad me partió. Se acerca un joven rico a Jesús, ¿cierto? ¿Quiénes conocen la historia del joven rico? Oye, salúdalo online a los que están en Quilpué, en Viña, mirando, gracias. Y se le acerca el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Cierto? Y Jesús responde algo muy random. Le dice, ¿por qué me dices bueno? Y después continúa con la respuesta. Tú ya sabes lo que es bueno. Y le dice los mandamientos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús hizo algo tan random de decir, ¿por qué me llama bueno? Y esto cuando lo escuché, me mató, dice, él está confrontando el criterio del joven rico, en donde para el joven rico Jesús era bueno, porque él veía todo lo que hacía. Pero para el joven rico, las riquezas también eran buenas. Por eso se ha desanimado. Porque en su criterio veía que esto era bueno, pero en su criterio esto otro también era bueno. Tenía una cosmovisión muy errada. Y nosotros cuando venimos a la iglesia, y todos tenemos un background, un contexto de iglesia. Aunque eras ateo, hay escuchado algo de lo que era la iglesia católica. Si eras católico, tienes algo. Pero en la cosmovisión, por eso de repente es bueno, y esto voy a poner un ejemplo súper vulnerable, quizás no se entiende, pero me expongo, tapen la cámara. No, una vez estaba en la calle, y yo soy súper sensible. O sea, yo veo algo, lloro con Buscando a Dory, ¿ya? Y pasó un chico, y yo lo miré, y era un chico, o sea, que no se malinterprete, pero era feo, muy feo. En los estereotipos, sí, como los estereotipos de belleza occidentales. Sí, muy funado el ejemplo. Pero yo lo miro y empiezo a tener, y me voy a poner a llorar. Digo, seguramente, no, pero lo digo en serio, ¿cómo lo ha pasado en el colegio? Como me empecé a hacer tremendo rollo. Y cuando me empiezo a emocionar, el Espíritu Santo me manda una parada de carro. Y por eso quise ser vulnerable en este ejemplo. Me dice, ¿por qué le vais a dar lágrimas a la belleza occidental según tu cosmovisión? Porque según tu cosmovisión, de lo que estáis viendo en Hollywood, de lo que estáis viendo en el día a día, redes sociales o lo que sea, esa persona es fea. Pero para mí es hermosa esa persona. Yo sé que es un ejemplo muy funado, pero es un ejemplo también muy aterrizado de cosmovisión, ¿cierto? Nosotros, nuestra cosmovisión de estereotipos de belleza, lo que sea, ¿qué es lo que tiene Jesús ahí? Entonces, no sé si todos saben lo que significa vino nuevo en odres nuevos. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Muy bueno. ¿Qué significa eso? Es una parábola que Jesús se lo dice a los fariseos. Jesús en ese momento está saliendo con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con gente que para la ley o para el religioso era gente pecadora. Y Jesús dice, no puedes poner vino nuevo en odres viejos. O sea, revienta el odre, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Si tú quieres recibir más del reino, si tú quieres recibir más de la cosmovisión de Jesús, no puede ser en un odre viejo. Y yo me imagino que si están acá es porque todos entregaron su vida a Jesús, ¿cierto? ¿Y qué hicieron cuando entregaron su vida a Jesús y se bautizaron? Murieron. Lo que está pasando en la escuela del reino, esta cosmovisión nueva que hay que hacer es que nosotros morimos y Él tiene que empezar a crecer. Y la cosmovisión de Jesús, que lo van a ver en la próxima clase, una muy buena clase, la cosmovisión del reino, tiene que empezar a entrar en nosotros. Por eso, y con esto termino, Romanos 12:2
dice algo muy bueno. Dice, más bien, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y conocerán qué cosa? La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, que es lo bueno, que es lo agradable, que es lo perfecto, tu mente tiene que ser renovada. Para que tu mente sea renovada, ¿qué tiene que pasar? Tienes que morir. ¿Por qué? Menos de ti, más de cosmovisión de Cristo. Eso es lo que necesita. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Juanes. Ok, vamos a dejar un espacio para preguntas, unos minutitos. Solamente quiero dejarles una tarea así rapidita nomás. Miren, mencionen un personaje o alguna historia bíblica donde observen un choque de cosmovisión. ¿Ya? Ponte tú, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí hay un choque de cosmovisión en esa frase. ¿Ya? Entonces busquen algo, si se acuerdan, hagan ese ejercicio de buscar algo, una historia. No sé, pues yo leí la historia de Micaías o la de Jefté, pero está lleno de historias también de Jesús al respecto. ¿Tú tienes algo? Para las preguntas nos van a colocar acá en la pantalla un código, tanto lo puede usar presencial como online. Debemos ingresar a ese cuestionario y colocar la pregunta que cada uno tiene, por favor. Las preguntas me van a llegar a mí y las vamos a estar haciendo desde acá. Ok, entonces yo creo que debería haber tirado eso yo antes de ponerme al bla bla, para que hayan tirado las preguntas. Sí. ¿Tenemos una? Tiremos una. A ver, por interno me llega una. Interno. Pregunta. La pregunta es de Érico Odone, de modalidad online, y pregunta, además de orar y leer la Biblia, ¿qué puedo hacer para saber más profundo y más sutilmente si la luz de mis ojos es oscuridad? O sea, yo diría que todas las prácticas cristianas son para eso en realidad. El ayuno, la confesión, la vida espiritual. Pero honestamente te diría que probablemente si tú te dedicas a leer la Biblia, no un par de versículos al día, sino realmente leerla y pasar tiempo en ella, tú vas a empezar a descubrir un filtro brutal de las cosas de Dios. Para eso siempre recomiendo, lean su Biblia y léanla, ojalá pesquen un plan de lectura para leer la Biblia en un año y léanla todos los años de nuevo y de nuevo y de nuevo, porque hay algo que no vas a poder nunca adelantar y que son las horas de vuelo. O sea, leer la Biblia y haberla leído una vez es brillante y tener las dos es más el efecto y tres es más y así sucesivamente. Pero nosotros como cristianos, si no leemos la Biblia, vamos a ser cero relevantes como cristianos, ¿ya? Y si no pasamos tiempo en oración. Y después diría que hay otras prácticas, disciplinas espirituales, como el ayuno, ¿sí? Como la confesión, que son sumamente relevantes en nuestra vida espiritual. ¿Ya? Ok. ¿Algo más? ¿Preguntas? Gracias. Alison Gutiérrez, también online. ¿Cómo distinguir un comportamiento incorrecto y no caer en el juzgar al prójimo? ¿Qué pasa con el discernimiento del corazón? ¿No es importante escucarlo? Me imagino que me pregunta con el comportamiento de otra persona, de un tercero. ¿Sí o no? Para no juzgarlo, creo. Sí. O sea, yo creo que vamos a encontrar comportamientos incorrectos todo el tiempo y lo que uno tiene que tener es filtro, cuidado y algo de gracia también. Pero si esos comportamientos afectan tu vida, obviamente lo que uno tiene que hacer es poner límites y cuidarse de ellos. Pero me acuerdo alguna vez en realidad que esto es algo, me pasó hace mucho tiempo atrás, donde me sentía agredido por una persona.
Y escuché que Jesús me habló un día y me dijo, mira, detrás de todo pecado hay un quebranto. Esa frase me ayudó mucho porque me hizo tratar de ver un poco en el perfil de las personas algo más profundo todavía que existía en ellos. Es decir, obviamente hay personas que de repente hay cosas que nos van a molestar, nos pueden afectar, pero en general detrás de eso hay algo más profundo. Hay heridas, hay quebrantos, hay cosas profundas. Y yo le dije a Dios, sí, yo no tengo el tiempo para conocer a todas las personas. Y Él me dijo, está súper bien. Entonces, a los que no conozcas, no los juzgues nomás. Y a los que quieres juzgar, conócelos. E invierte tiempo. Entonces, desde ahí comencé a tratar de pasar tiempo con las personas. Personas que de repente hacían cosas que me molestaban, quizás más de acá, del entorno de la iglesia. Yo empezaba a juntarme con ellos. Eso no significa que personas con quienes me junto ahora lo hice por ese motivo. Ya, por favor, me acaban de pillar. No, empecé a hacer algo así, porque dije, quiero conocer lo que está detrás de su corazón. Así que eso. Pero definitivamente cuando está lleno de personas que pueden de alguna manera agredirnos, yo me preocuparía de poner ciertos límites, pero de cuidar mi corazón. Gracias. Modalidad presencial, Sandra Espinosa. ¿Cómo se puede revivir con cosmovisión del reino, conociendo el propósito de Dios en uno y tener también la cosmovisión de este mundo? ¿Se juntan ambas? ¿Cómo se puede revivir con cosmovisión del reino, conociendo el propósito de Dios en uno y tener también la cosmovisión de este mundo? ¿Se juntan ambas? No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que el proceso de vida nuestro es de alguna manera poder apartar lo que es la cosmovisión de este mundo con la cosmovisión del reino de Dios. No creo que eso lo hacemos completamente, yo creo que es un proceso de vida de poder estar separando el trigo de la cizaña, y creo que es un proceso que tenemos que estar constantemente revisando. Y creo que algo que es útil es tener personas de nuestra confianza que sabemos que nos van a ayudar en este proceso de mirarnos. Por eso cuando dije antes la confesión es una práctica tan relevante, pues yo necesito estar decirme, oye, esto no está bien, yo creo que esto no está. Y yo tengo esta idea dando vuelta en mi cabeza, ¿qué piensas? ¿Crees que está bien? ¿Crees que no? Y de alguna forma eso nos ayuda a ir separando la cosmovisión de este mundo de la cosmovisión del reino de Dios. También presencial, Cami Ramos. Cuando te diste cuenta de cómo tu cosmovisión basada en tu historia familiar impactaba tu matrimonio, ¿eso fue suficiente para cambiarla o cómo fue tu proceso para superarla? ¿Qué nos puedes recomendar? No fue suficiente, fue el comienzo. Yo creo que un buen diagnóstico no cura, es el comienzo de un proceso de sanidad. Parte de eso fue también conversarlo con mi esposa y hacerle ver estas cosas. Y aunque nunca he querido que ella sea responsable, en este caso, como es mi esposa, yo necesito que ella sepa y camine conmigo en el proceso. Entonces probablemente ese ha sido lo que he buscado, pero eso también requiere ser vulnerable, porque decirle a mi esposa, después de 10 o 15 años de casado, que a veces tengo sensaciones de que esta discusión puede terminar en algo terrible y me va a abandonar, era bien vergonzoso. Y sí, ella se reía en realidad de un pensamiento como ese. Y yo lo entiendo porque es absurdo, pero era algo que estaba mucho más profundo. Y probablemente lo que hay muchas veces en nosotros son mentiras. Y la estrategia de Satanás es sembrar profundas mentiras en nosotros, que son esas cosas que aunque la lógica está al frente tuyo, igual la mentira tiende a vencer. Y cuando hay una mentira así, uno necesita desenmascararla, sacarla fuera. Alguna vez escuché a un pastor que decía, cuando tengas un problema con el diablo, decía, bésalo en la boca, como así, como sorpréndelo y como que sea atrevido en esto. Entonces yo decía, yo tuve que sacar esto y llevárselo y ser muy abierto y vulnerable con más personas todavía, porque obviamente un problema como este no iba a estar solamente en mi relación con mi esposa, sino que iba a estar en muchas relaciones más
con ciertos niveles de intimidad. Porque claro, el temor no es mi esposa, el temor es las relaciones son frágiles. Y yo soy muy imperfecto. Entonces, en algún minuto voy a meter la pata y esto no va a servir. Ser vulnerable, abrirlo, confesarlo y obviamente pedirle a Dios. Y luego creo que la Biblia es fuente de verdad. Y lo que uno necesita es que la verdad entre. Es decir, hay un inquilino dentro de mí que es la mentira. Yo necesito eliminar el inquilino, pero no dejar el espacio vacío, sino que meter la verdad en ese lugar. Y la Biblia está llena de verdad. ¿Queda? Queremos darle las gracias a todos los alumnos por participar haciendo sus preguntas. Por tiempo no vamos a poder contestar más, pero en las siguientes clases vamos a seguir atendiendo cada pregunta. Okay. Ya, chiquillos. Muchísimas gracias entonces. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Vamos a hacer una oración de cierre. Es que soy muy poco espiritual yo. Vamos a hacer una oración de cierre. Me dicen de atrás que esto es cristiano. Yo no sabía. No, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor tan profundo, tan incondicional. Gracias, Señor, por buscarnos de la forma que lo hace, por querer conquistar nuestro corazón. Siendo Dios, Señor, y nosotros siendo tu creación, podrías dejarnos, Señor. Pero tu amor, Señor, y el amor que Jesús vino a revelar de ti como Padre, nos busca una y otra vez, queriendo llegar al lugar en que nuestro corazón se rinda a ti para que sea sanado, Señor, para que sea libre, libre de toda mentira, libre de toda opresión de las tinieblas, Señor. Y entonces poder disfrutar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, que en los días que venga seamos sorprendidos por ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas verdad a nuestros corazones y que aquella luz que creemos tener y que es oscuridad, te pedimos que nos vayas mostrando eso para poder rendirlo, Señor, voluntariamente delante de ti. Señor, tú nunca quieres forzarnos a algo. La vida cristiana se trata de rendirnos voluntariamente delante de ti. Y te pido, Señor, que nos vayas mostrando para que hagamos este ejercicio de venir, de rendir, de morir, Señor, para poder empezar una nueva vida contigo, sin carga, sin maletas, Señor, sin peso que nos asedie, ser una vida contigo liviana. Así que gracias, Padre, gracias por hoy día, gracias por lo que viene y gracias por lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.